Y el exitoso proceso en Medellín, Colombia. Un esfuerzo de todos. Y para compartir esta experiencia, la siguiente en nuestro programa de hoy por la tarde, es un honor dar la más cordial bienvenida al ENADE 2009 y a nuestro país al doctor Juan Sebastián Betancourt, presidente de la Fundación Pro Antioquia. Bienvenido. Muy buenas tardes, señor presidente de la República, don Álvaro Colom, señores presidentes de las altas cortes y del Congreso Nacional, servidores públicos, organizadores de este magnífico evento, amigas y amigos. Vengo a este maravilloso encuentro nacional de empresarios ENADE, invitado por la Fundación para el Progreso de Guatemala, con el objeto de reflexionar con ustedes sobre la manera como se ha avanzado en la ciudad de Medellín en la recuperación de la institucionalidad y del espacio público que durante tantos años estuvo sometido a las múltiples violencias que han azotado a Colombia, como son las guerrillas de distinto tipo, el paramilitarismo, el crimen organizado y el narcotráfico. Quizás este último, la más mortífera de las armas criminales de nuestra época reciente, que ha estimulado con su dinero todas las formas de agresión. Agradezco entonces esta invitación, que entiendo como un reconocimiento al esfuerzo que en Medellín se está construyendo para recuperar la autoestima, la confianza, el territorio, la gobernabilidad, el clima de inversión, la participación ciudadana, es decir, la convivencia y el progreso, gracias además a las alianzas que se dan entre el sector público y el sector privado. Con todo, no hemos logrado la meta, estamos aún lejos de ella. Los demonios del narcotráfico, la criminalidad, las viejas prácticas politiqueras siguen ahí, al acecho, sin dar tregua. Y por ello, nuestro desafío, como lo describiremos más adelante, es fortalecer nuestras instituciones. Y vaya por delante un dato. A finales de los 80s y a principios de los 90s, en Medellín, los homicidios eran 240 por cada 100.000 habitantes. Al final de la década, principios de esta, nos situamos oscilando de año en año entre 35 y 42, 43. Este año ha crecido un poco más, porque después de la expulsión de los principales narcotraficantes a los Estados Unidos, las bandas en su reacomodo hacen estragos. En todo caso, antes de entrar en materia, permítame hacer dos gratas referencias históricas a las relaciones que algunos ilustres antioqueños tuvieron con esta querida tierra guatemalteca. La primera, a mediados del siglo XIX, don Mariano Ospina Rodríguez y sus parientes, la familia Vázquez, llegaron exiliados y aquí iniciaron una enorme labor de modernización del cultivo del café. Fue muy reconocida la explotación que llevaron a cabo en la extensa finca Las Mercedes, en la zona de Piedemonte del Pacífico, conocida como Costa Cuca, y al parecer la hacienda más productiva de la época. Por lo demás, don Mariano fue presidente de Colombia, igual que dos de sus descendientes, quienes después de lograr aquellos éxitos con la caficultura en estas tierras, se convirtió a su regreso a Colombia
en el pionero de la modernidad del café en nuestra tierra. La otra referencia, ya en el siglo XX, tiene que ver con el inmortal poeta antioqueño Miguel Ángel Osorio, quien vivió en este país en distintas oportunidades, conocido en la literatura como Porfirio Barba Jacob, cuyo seudónimo adoptó aquí. Para una mejor comprensión de lo que ha sucedido en Medellín, me parece pertinente tener a la mano algunos datos mínimos sobre Colombia, Antioquia y su capital. Exponerles un cuadro esquemático de nuestros antecedentes de la violencia colombiana, cómo estalla la guerra inducida por el narcotráfico y cómo esas fuerzas oscuras generan corrupción, miedo y debilitamiento institucional, y cómo, sin embargo, unas organizaciones sociales y un sector empresarial urbano, con por Antioquia entre las más sobresalientes, no dieron su brazo a torcer y de alguna manera participaron en el diseño de una estrategia de recuperación que hoy estamos viviendo y que, como dijimos atrás, seguimos construyendo. Encontramos el camino, recuperamos la voluntad, pero falta mucho para consolidar esos logros. Con el objeto de comprender bien ese fenómeno del conflicto armado en Colombia, su nacimiento, crecimiento, consolidación y desmovilización, me parece pertinente recordar algunos hechos relevantes de la violencia colombiana. La bibliografía sobre la historia política de Colombia a partir de los años 40 del siglo XX es abundante y desigual. Pero esquemáticamente ubiquémonos así. La violencia sectaria liberal conservadora y un golpe militar que cubrió el año 45 al 53. Una colonización, luchas agrarias e inicio de las guerrillas, del 54 al 64. Un segundo periodo del Frente Nacional, aquel esquema político que permitió compartir el poder entre liberales y conservadores y después la alternancia del mismo, que va desde el año 64 hasta hoy. En esa época, además, en esa época del Frente Nacional, del Pacto Liberal Conservador, nacen las guerrillas. Y a su vez, por allá ya en los años más adelante, empieza a aparecer el paramilitarismo. Yo creo que es bueno intentar algunos elementos comunes a esos conflictos. Quiero señalar tres hechos que, a mi modo de ver, cruzan todo ese periodo hasta hoy y de alguna manera han estimulado el conflicto. Primero, precariedad de los títulos de propiedad rural. Segundo, en las áreas de conflicto se genera producción exportadora: café, banano, esmeraldas, oro, petróleo, carbón, otros minerales y ahora narcóticos. Tercero, en las zonas de colonización siempre se da una débil presencia del Estado. Esa ausencia de políticas de colonización ordenadas propicia el caos institucional, la violencia y la consiguiente represión. La zona cafetera fue caso aparte, por cuanto superó en buena hora esa debilidad por las instituciones de desarrollo que se crearon con el apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros